Muy bien, pues la clase pasada lo que hicimos básicamente fue empezar con un nuevo tema, que es el análisis financiero, ¿sale? En el análisis financiero vamos a tocar una serie de conceptos importantes que ustedes tuvieron que desarrollar en un mapa conceptual, mental, que tradujeron, ¿no? Ese todavía lo alcanzaron a hacer ustedes aquí. Bueno, las siguientes dos clases nos encargamos de ver lo que es el método de depreciación de la maquinaria, cómo ésta va perdiendo poco a poco su valor sin que esto nos afecte directamente como empresa, ¿vale? Entonces, el día de hoy lo que nos toca, estamos en la página 716, muchas gracias. 716, ¿qué es esta? Dice costeo basado en actividades, ¿sale? Todos nos ubicamos ahí, por favor. Y bueno, vamos a leerlo, se los voy a leer yo. ¿Sí? ¿El libro? ¿Les falta el libro? Sí. Bueno, ya nada más traigo dos. ¿Tú ya lo habías comprado, no? ¿No lo habías comprado ya? Bueno, no, es que no traigo ahorita otro, pero te presto ahorita el mío, ¿va? Déjalo, lo leo y ya te lo presto, ¿va? Bueno, entonces estamos costeo basado en actividades, ¿sale? Dice, para saber cuánto cuesta fabricar cierto producto o brindar un servicio, se debe de utilizar algún método para asignar costos indirectos a los productos, con base en dólares u horas directas de trabajo. Al dividir el total de los costos indirectos estimados entre el total de horas directas de trabajo presupuestadas, se puede establecer una tasa de gastos indirectos. El problema de este enfoque es que el trabajo indirecto como porcentaje total de costos ha bajado drásticamente en los pasados 10 años. Por ejemplo, la introducción de tecnología avanzada para la manufactura y otras mejoras de la productividad han llevado a que el trabajo directo apenas represente entre el 7 y 10% del total de los costos de producción en muchas industrias. Por lo tanto, en algunas plantas muy automatizadas se encuentran tasas de costos indirectos de 600% o incluso de 1000%. Bien, ¿esto qué significa? Cuando nosotros necesitamos fabricar algo, como el juguito que trae la compañera, ¿qué es lo que necesito para hacer ese juguito? ¿Cuántas personas están moliendo la fruta? ¿Cuántas están trayendo, cargando el agua de un lugar a otro? ¿Cuántas están cortando el envase? No hay, ¿sale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Es como si un robot lo hiciera, ¿no? Prácticamente todas las industrias grandes, ¿vale? Todas las industrias grandes están totalmente automatizadas y necesitan de muy poca mano de obra para definir cuánto es, o para hacer ese producto terminado. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el costo de ese producto si ya no estamos pagando los costos que antes teníamos? Y con eso me refiero al salario de la gente. ¿Cuánto vale ese juguito? ¿Cuánto vale? Como 20 pesos, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer de cuenta que sí. 37 pesos. Ah, no manches, está caro. Bueno, 37 pesos, ¿no? ¿Qué de ahí se le va directamente al dueño del electrolito? ¿Qué de esos 37 pesos? ¿Cuántos?
10, 15, 20. ¿Cuánto creen que gane el de Electrolit por cada juguito? ¿La mitad? ¿Cuánto es la mitad? 17 pesos por cada juguito. Si vende, ¿cuántos juguitos crees que venda al día, ¿no? En el mundo, o en México, no sé si está en el mundo. Pero ¿cuántos juguitos venderá? En todas las tiendas hay, ¿no? Todas las tiendas hay. En todos los supermercados, en todas las farmacias, en todos los Oxxos, o sea, hay bastante producto. Seguramente, si nosotros exponemos eso a todo el país, ya nada más por surtir la tienda estamos hablando de millones y millones de productos. ¿Es un supermagnate el dueño de Electrolit? No. ¿Por qué? Porque ese costo del producto no se va íntegro para él, ni siquiera la mitad. Es más, es muy probable que si eso cuesta 37 pesos, ni siquiera los 7 pesos que cuesta al final, ¿no?, se le vayan al dueño. Lo más seguro es que no pase de los 2 o 3 pesos por producto. Entonces vas a decir, ¿y cómo le hace para ganar tanto dinero? Precisamente, ¿no? Porque la cantidad de botellitas que vende son muy grandes. Imaginemos que vamos a calcular toda la cadena de suministro del juguito. ¿Desde dónde tengo que empezar? Materias primas, ¿no? Toda cadena de suministro comienza con materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Póngase el cubrebocas. ¿Cuáles son? Agua, ¿no? ¿Qué más? Azúcar, fruta o saborizantes, el plástico, ¿no? Imagínense lo que tiene que pagar el dueño de Electrolit por el agua que le llega. ¿Cómo se la van a llevar? En tambitos, en garrafones, en camiones. Tiene que hacer un ducto directo a su empresa. O sea, no puede. ¿Han visto las purificadoras, no? Las purificadoras de agua no pueden simplemente abrir la llave y empezar a venderte esa agua, ¿no? Si quieren comercializar agua, ya empezar a lucrar con ese suministro que te da el gobierno, les empiezan a cobrar cantidades muy grandes, ¿no? Y no se da abasto. Entonces tienen que empezar a comprar pipas, tienen que empezar a buscar una manera de suministrar. Para todos los millones de juguitos que hay en todo el país, pues no alcanzaría con unas pipas, ¿no? Tendrían que ser algo más grande, ¿no? Una forma de traer muchísima más agua. ¿Por qué? Porque no solo para hacer el juguito necesitamos el agua, sino para lavar la botella, para lavar los envases, para que algo más funcione. ¿Okay? La gente que va a llevar esa agua cobra un sueldo, los camiones tienen seguros, los ejecutivos que están haciendo esa gestión requieren también un sueldo. Ya que está todo en la planta y va a ser transformado, ¿qué necesitamos? Un maquinón que le eche los 600 mililitros a cada botellita. ¿Cuánto cuesta esa máquina? No es una que vendan en cualquier lado, ¿verdad? O sea, tú no vas a algún lugar y dices, dame una máquina que haga refrescos. No. Son cosas que se hacen específicamente para un producto. Y seguramente son máquinas que cuestan mucho dinero, ¿no? Pero hablamos de tal vez millones de dólares, ¿no? Ahora, ya que tengo la máquina,
Pues como no es una máquina común, necesito un operador que tampoco es común, ¿verdad? Que está específicamente capacitado para operar esa maquinaria. Y esa capacitación que va a tomar el operador cuesta. Y cuesta también mucho dinero. Porque yo no te puedo capacitar a ti, ni a ti, ni a ti. Necesito capacitar a alguien que tenga una ingeniería en máquinas y herramientas o que tenga una preparación previa y específica para que entienda la terminología de la máquina, ¿no? O sea, vean toda la pregunta. Y no necesito uno, necesito muchos que operen esta máquina todo el tiempo. Necesito pagar luz. ¿Cuánta luz consumirá ese maquinón? Bastante, ¿no? Ahora, ya que van saliendo las botellitas, necesito gente que las vaya poniendo de donde salen, en una cajita. Y luego juntan muchas cajitas y hacen palets. ¿Saben qué es un palet, no? ¿Quién carga esos palets de un lado a otro? Los montacargas. Y los montacargas tampoco son baratos, ¿verdad? Ni se operan solitos. Entonces, tienen que estar contratando gente que va a requerir un sueldo, va a requerir un seguro, va a requerir una cierta capacitación. Y todo eso, si tú lo vas exponiendo a la gran empresa de Electrolit, pues tus 37 pesos se van diluyendo entre todos los gastos que tienes que meter. Imagínate que se te descompone la máquina de tantos millones de pesos, porque el ingeniero se durmió, o porque le dio COVID y no llegó, o porque algo pasó, una descarga de energía. Tienes que meterle dinero a la reparación de esa máquina, que evidentemente te va a salir también bastante caro. Entonces, ¿cómo logro yo calcular que mi botellita de juguito me va a costar 37 pesos? ¿Vale? No es simplemente el decir, pues va, te prestan para un puesto de guajolotes, te dan el carrito, te dan el comal, no sé, lo que necesitas. ¿Cuánto le vas a poner de precio a tus guajolotes? ¿Por qué? Bueno, ponte que sean los normales. ¿Cuánto? ¿Pero por qué 20? Hay que ganar. ¿Pero cuánto hay que ganar? O sea, yo hago el mismo puesto de guajolotes, veo que le pones 20 pesos y yo digo, ah, va, los míos cuestan 19. Entonces tengo que hacer un cálculo previo para saber qué tipo de precio voy a poner. No puedo simplemente asignar un precio y esperar que funcione, que es lo que hacen todos los negocios chafitas que hay por aquí, ¿no? ¿Por qué crees que no funciona? Pues porque les vale un cacahuate el cálculo de costos, porque no les interesa la competencia, no les interesa hacer un estudio de factibilidad y un estudio de mercado. Entonces tú pones un negocio esperando que sea un éxito y terminas vendiendo pues 3 guajolotes al día y ni para él, ¿no? Ni para ti salen los gastos, ¿entiendes? Entonces bajas tus precios porque dices, bueno, a lo mejor no se vendió por el precio y resulta que terminas ya no ganando lo suficiente, ¿no? ¿Sale? Entonces todo eso es lo importante de realizar un costeo, ¿sí?, basado en las actividades que yo hago. ¿Vamos bien o no? Ok. ¿Cuáles son los...? Estoy ya en la 718, ¿vale? Vayan subrayando o anotando lo que crean que es importante. Acuérdense que no les voy a dictar, primero porque aquí ya hay un montón de información, ¿sí? Entonces, lo que vaya diciendo importante, por ahí vayan rayando esto como mejor les plazca, ¿sí? Subrayando, coloreando, haciendo dibujos, lo que sea para que le vayan entendiendo bien. Ahora,
¿Cuáles son los efectos de los impuestos en lo que yo estoy haciendo? Dice, las tasas, ¿sí saben qué es una tasa? Eso lo expliqué ya en un video, pero sí es necesario que lo vuelva a explicar. ¿Qué es una tasa? Una tasa, sí, ¿no? Eso es una tasa. Y una tasa con S. Porcentaje, ¿ok? Una tasa con S, y para efectos prácticos de la materia, siempre que diga tasa, me estoy refiriendo a un porcentaje, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la tasa de los impuestos? ¿Qué es eso? No es lo que pagas, no sé quién me está hablando porque no me está hablando. No es lo que pagas. ¿Pero quién lo gana? Acuérdense que ganancia corresponde a lo que te resta de haber hecho un negocio, ¿no? Al beneficio que implica hacer un negocio. El gobierno no está haciendo un negocio contigo, te está quitando, ¿no? Es casi un robo permitido, pero al final, pues ellos no te están dando nada, o sea. ¿Qué es la tasa? A ver, piénsenlo. ¿Cuántos impuestos conocen? Todos los impuestos se calculan en tasas, ¿vale? Todos. ¿Por qué? Porque no nos cobran los mismos impuestos a todos. En teoría, ¿cuánto le deberían de cobrar de impuestos a los ricos? Y a los pobres. ¿A quién le deben de cobrar más? ¿A quién deben? Ojo, no a quién le cobran, sino a quién deben o deberían de cobrarles más. A los ricos. ¿Por qué? Porque tienen más. Pero ¿cómo le hacemos para cobrarles más? Si tú vas con Slim y le preguntas, oye, ¿cuánto tienes? Para ver cuánto te quito, te va a decir, no importa. Entonces, ¿cómo saber o cómo poder cobrarles más? Depende de esto, ¿sale? El ISR, por ejemplo, es un impuesto que te cobra hasta el 38% de lo que ganas. Así, si tú ganas 1.000.000, te va a cobrar el 38% de ese millón. Si tú ganas 2.000.000, te va a cobrar el 38% de esos 2.000.000. Y no importa qué tanto ganes, tú vas a tener que dar una buena cantidad proporcional a eso que ganas, ¿sí? Que este año ganaste solo 500.000, sale, éntrale con el 38% de ese 500.000. ¿Se entiende? ¿Ustedes pagan impuestos? Sí, sí. Casi todo el tiempo están pagando impuestos. Hay un impuesto que se llama IVA y lo tienen prácticamente todos los productos que nosotros compramos. Hay poquitos productos que no tienen IVA. ¿Cuáles creen que son? Les van a quitar el IVA, ¿no? Si no es que ya se lo quitaron. ¿Por qué?
es una necesidad. No es que tú digas, ay, me voy a comprar porque quiero, ¿no? ¿No? La comida, la canasta básica, también es una necesidad. No dices, ay, hoy voy a desayunar huevo porque se me antojó. No, ¿verdad? Voy a desayunar porque no hay otra cosa, o es lo más barato que se puede desayunar. Las medicinas, tampoco te enfermas porque quieres, ¿o sí? No. Bueno, los que no usan cubrebocas sí, pero en general no. Entonces las medicinas, pues no tienen impuestos. Los libros tampoco tienen IVA. ¿Qué es lo que tiene IVA? ¿Qué significa IVA? ¿Alguien sabe? Ajá, muy bien. Impuesto al valor agregado. ¿Qué cosas sí tienen IVA? Pues productos de lujo. ¿Sale? ¿Como qué? Como los celulares, como las mochilitas esas muy bonitas, como los relojes, como un montón de cosas que no son necesarias para que tú vivas. La ropa también tiene IVA, ¿no? ¿Sale? Los autos, obviamente, las motos, todos los productos de lujo. El impuesto del IVA surge como un impuesto que en teoría le iba a pegar a los ricos. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad? Pues que los ricos no compran aquí en México nada. Se van a Nueva York, se van a San Francisco, se van a San Diego y allá hacen sus compras de todos sus productos que aquí grabarían. Grabarían significa ponerles un impuesto, ¿no? Y vienen a México y ya no pagan impuestos aquí, ¿no? Entonces este es un impuesto que va dirigido a nosotros. Ahora, ¿en serio a nosotros nos quitan el 38% de nuestro dinero? No. Al pobre, el ISR se le va graduando. Dependiendo qué tan pobre es la cantidad de ISR que te van a quitar. Si tu ISR es chiquitito, como del 10%, quiere decir que sí estás bien jodido, ¿no? que ganas muy poquito, como sus maestros, ¿no? Entonces, no todos, pero casi todos. Entonces, ¿sale? ¿A partir de cuánto más o menos te cobran el ISR? Eso lo miden como en salarios mínimos, ¿no? Para llegar aquí al 38% de ISR tienes que estar ganando más o menos como 1,000,000 de pesos al año o más, ¿no? A partir de ahí, lo podemos llamar un impuesto progresivo. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en los negocios, que es donde nos importa? Tú, no importa a qué te dediques, le tienes que entrar con una lana para el gobierno, ¿sale? ¿Han visto que de repente algún artista o alguna persona que tiene mucho dinero, como Juan Gabriel, como no me acuerdo quién recientemente ha tenido problemas legales, pero Belinda, ¿no? Creo que Ángel, sí. ¿Por qué tienen problemas legales? Pero ¿qué impuesto es el que no pagan? Pues de repente tienen ingresos muy fuertes y no pagan esta cantidad al gobierno. Obviamente que si tú ahorita imagínate que te ganas la lotería, ¿no? Te ganas el avión presidencial, que vale 100 millones de pesos, ¿sí? Vamos a ponerlo en números. ¿Sale? Que lo ganaste. ¿Es un ingreso o no es un ingreso? Para ti. Sí, ¿no? Es dinero que antes no tenías y ahora tienes. No, que Ángel me lo regaló. Nos vale, ¿no?
O sea, tú te lo ganaste. Y ahora es algo que tienes que antes no tenías. Como es un ingreso para ti, tienes que mocharte con el 38% de ISR. Oye, pero yo estoy bien jodido y siempre me han cobrado el 10%. Sí, antes de que ganaras 100 millones de pesos. ¿Sale? Ya como ganaste 100 millones, pues ya tienes que entrarle como millonario. ¿Cuánto es el 38% de 100 millones de pesos? Está muy fácil, ¿eh? ¿38 qué? Millones. Entonces tú tienes que pagarle al gobierno, bueno, era 38 millones de pesos. Y tú dices, se los va a pagar su, no va a pagar nada. Entonces te escapas, te vas, el rock and roll, yates, ¿no? Después de un tiempo, después de unos años, el gobierno ve tus cuentas y dice, oye, le entraron 100 millones de pesos en tal año. ¿Dónde están mis 38 millones? Entonces van por ti y te dicen, págame, y tú no, pues ya me los gasté. Me vale, ¿no? Tú págame mis 38 millones. Y así puedes hacer un concierto con Belinda, puedes vender un perfume, puedes hacer una fiesta privada y cobrar. Todo lo que implique un ingreso para ti va a implicar también un ingreso para el gobierno. Por eso es que los artistas se meten en problemas. Y por eso también es que los pequeños comerciantes hacen lo mismo, porque empiezan a ganar dinero y dicen, voy a comprar el camionetón. Y cuando viene Hacienda, siempre viene, se tardan, pero siempre viene, y dicen, oye, tal año facturaste 100,000 pesos, quiero mis 38,000 pesos. Y entonces tienes que pagar. En los impuestos hay que tener mucho cuidado porque el gobierno no llega y te los cobra cuando te los debe de cobrar. Ese es el problema del gobierno y de los impuestos. Que no te los cobra cuando te los debe de cobrar. Tú como ciudadano estás obligado a pagarlos cuando los debes de pagar. Pero alguien sabía que tenía que pagar impuestos por un carrito de tamales. No, ¿verdad? Por tener un Uber también hay que pagar impuestos. Por vender en la cooperativa también hay que pagar impuestos. Todo ingreso que tú tengas requiere gravar un impuesto, dependiendo del ingreso, pero al final tiene que grabar un impuesto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces dice, las tasas de los impuestos y los métodos para aplicarlas cambian ocasionalmente. Cuando los analistas evalúan propuestas de inversión, las consideraciones fiscales, cuando yo digo fiscales, es impuestos, ¿ok? ¿Sale? Las consideraciones fiscales suelen ser el factor decisivo, porque los egresos por depreciación afectan directamente el ingreso gravable. Por lo tanto, la utilidad, a ver, en la clase pasada, que ustedes no vinieron, pero que está ahí en YouTube, explico cómo reducir el costo de la maquinaria año con año. ¿Cuánto vale mi laptop nuevecita? Saliendo de la empresa, valía 5,000 pesos, ¿no? Ahorita, ¿cuánto vale? ¿De qué depende? ¿Seguro? De su demanda. No, porque ya la compré, o sea, ya es parte de mi empresa. Véanme a mí como una empresa, no como un profesor. Yo en mi empresa tengo 20 laptops. ¿Cuánto valen? ¿Siguen valiendo los 5,000 que me costaron hace 3 años? No. ¿Valen cero? No. Dependiendo de cuánto valen, también es la lana que tengo que pagar en impuestos.
las bajo de precio todo lo que pueda. Así voy a pagar menos impuestos. Y al final eso no cambia, esta chiva, no cambia. Las puedo bajar en libros, las puedo poner lo más bajito que pueda. Y así pago menos en impuestos. ¿Cuál es la bronca? Que si yo un día digo, oye, necesito laptops nuevas, vende esas. Y si yo en el libro le puse que valen 10 pesos, en eso las tengo que vender. Porque si no va a venir el fisco, el SAT, el gobierno, y te va a decir, ¿de dónde sacaste los 1,000 pesos que dicen aquí que te entraron? No, pues vendí mi laptop. No, a mí me dijiste que valía 10 pesos. O me engañaste, o estás metiendo dinero de otro lado a tu empresa y estás lavando dinero y te metes en un bronco, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante saber cuánto va a valer mi maquinaria, mis herramientas de trabajo, todo mi edificio ante el gobierno, porque los impuestos es algo bien delicado. Ahora, ¿cómo le hacemos para atraer a... ¿Qué les gusta? ¿Qué empresa les gusta? Pero ya hay aquí una Coca-Cola, ¿no? ¿No hay una refresquera para aquí? Según yo sí. Pero bueno, supongo que no. ¿Cómo le hacemos para traer a Coca-Cola a Tulancingo? ¿Por qué querríamos traer a Coca-Cola? Bueno, pues para que sea una super ciudad, ¿no? Con más empleo, con más lana, con mejores oportunidades de trabajo. Y ya no solo va a venir Coca-Cola, sino también va a venir Pepsi, va a venir Jarritos, y va... ¿Cómo le hacemos para traernos a todas las refresqueras aquí a Tulancingo? Para mejorar el estado. Hay formas de hacerlo. Una, por ejemplo, sería decirles, ¿sabes qué? Dice el gobernador de Hidalgo que las empresas refresqueras en Tulancingo no van a pagar impuestos. Y mañana tienes a todas las empresas del país aquí. ¿No? ¿Por qué? Pues porque la cantidad de lana que pagan en impuestos pues, es brutal. Ahora, ¿se puede hacer eso? No así, pero sí podemos darle facilidades a las empresas para hacer estos tratos, ¿no? Hay impuestos que ahorita están que hace un año no estaban. Por ejemplo, los impuestos a las plataformas de entretenimiento. ¿Sí? Cuando salió Netflix, costaba bien poquito, ¿no? Era gratis durante un ratote, ¿no? Y ahorita, pues hay que estar dando una lana. ¿Por qué? Pues porque los impuestos en Netflix subieron. ¿Eso qué implicó? Pues que menos gente quisiera contratar Netflix y que bajara su productividad. Cuando yo voy a hacer negocios con una empresa, tengo que tener en cuenta que los impuestos en esa empresa pueden variar, ¿sí? Imaginen que les digo, ¿saben qué? Hay un negociazo ahorita, Facebook está vendiendo acciones y la está vendiendo bien baratas. ¿Le entran o no le entran? ¿No? Todos queremos comprar acciones de Facebook. ¿Por qué? No sé, porque es famosa o por alguna cosa. ¿Sale? Y al otro día te dicen, ¿sabes qué? Se está pensando en un impuesto por usar Facebook. Un impuesto a las redes sociales, que todos tenemos que pagar. Híjole, ya te la piensas, ¿no? Porque ¿qué les va a pasar a tus acciones de Facebook? Seguramente van a caer. Entonces, aquí el chiste es que entendamos que en todo negocio los efectos de los impuestos es algo que debemos de tener en cuenta y que normalmente les va. Escoger entre varias propuestas a invertir. Dicen, la decisión de invertir capital ahora está muy racionalizada.
como dejan ver las distintas técnicas disponibles para su resolución. A diferencia de las decisiones de marketing o de los precios, la decisión de invertir capital normalmente puede ser tomada con un mayor grado de confianza porque las variables que afectan la decisión son relativamente bien conocidas y se pueden cuantificar con bastante exactitud. Por ejemplo, adquirir equipamiento nuevo o instalaciones, reemplazar el equipo, decidir si comprar o fabricar, decidir si comprar o arrendar, decidir si cerrar temporalmente la planta o abandonarla, sumar o eliminar un producto a la línea de productos. Okay. ¿Qué de peligroso hay en invertir? Conocen los bitcoins, ¿no? En TikTok hay un montón de gente diciéndote invierte en criptomonedas, ¿no? ¿Conviene o no conviene? ¿Qué creen? Si hay tanto anuncio, quiere decir que hay mercado, ¿no? Es decir, hay gente que está invirtiendo. Si yo les traigo una propuesta de inversión, ¿qué tanto estarían dispuestos ustedes a entrar al negocio? Imaginen, vamos a montar, ¿qué hace falta aquí en la Cañada? Bueno, pero de negocios. ¿Qué hace falta? Un negocio que digan, la va a romper. ¿Una placita comercial? No. ¿Qué? No me digan que falta un puesto de policía, pues no lo podemos poner. Pero ¿qué sí? ¿Un banco? No hay tanta gente. O sea, sí está grande la colonia, pero no hay tanta gente como para un negocio así. Además, un banco no es algo que podamos poner nosotros. Ok, un mini super, ¿no? Estos son mini super. Va. Vamos a poner un mini super. Le tiene que entrar cada quien, somos como 20, entonces con que cada quien le entre con 5,000 pesos, la armamos, ¿no? No es tanto dinero, porque todos traen ahí más o menos 5,000 pesos en su bolsa, ¿no? En sus celulares, ¿no? Por lo menos. No creo que nadie traiga un celular de menos de 5,000 pesos. Porque sus papás los quieren mucho. Y si no, los completamos con sus tenis o algo así, ¿no? Entonces es un dinero alcanzable. Yo les digo que van a recuperar su dinero más o menos como en 6 meses y a partir del sexto mes cada uno va a tener un ingreso de más o menos 1,000 pesos a la semana. ¿Les late la inversión o no? Está buena, ¿no? No es mucho dinero el que hay que invertir y la ganancia pues es bastante buena. ¿Cuál es el problema? Le van a dar el dinero al profe y ahí nos vemos. Dice, ¿qué creen que aquí afuera me atropelló una moto? Cuando me desperté ya no tenía el dinero y pues qué pena. ¿Sale? Dependiendo de la cantidad de riesgo que yo tengo al invertir, es la ganancia que voy a tener. Si tú inviertes, por ejemplo, en una caja de chicles y se la das a alguien a que vende esa caja de chicles, es muy probable que tengas una ganancia. ¿Pero de cuánto? ¿Cuánta ganancia vas a tener con la caja de chicles? ¿10 pesos? ¿No?
5 pesos. Pero si tú inviertes en un Uber o en una moto para hacer viajes y repartir comida, tu ganancia va a ser más grande. No, pero ahorita entendí. Ok. Entonces, si tú inviertes en tu Uber, seguramente la ganancia que vas a tener va a ser mucho mayor. Puedes estar ganando 5,000 pesos al mes, 10,000 pesos al mes, pero imagínate que durante 3 meses ganaste 10,000 pesos al mes, ¿no? Es una la nota. Pero al cuarto mes estrellan el coche y se acabó. ¿Ganaste en verdad? No. Entonces, mientras más alto sea el riesgo, más posibilidad tienes de ganar. Pero el riesgo es más alto, entonces no es tan fácil el decidir invertir. ¿Se entiende? Ok, dice, determinar el costo del capital. El costo del capital se calcula a partir del promedio ponderado de los costos del activo y el pasivo contables. Este promedio varía dependiendo de la estrategia de financiamiento empleada por la compañía. A ver, esto es un poquito de contabilidad, ¿sale? Bien, los activos son todas las cosas que tiene tu empresa que están influyendo en el proceso de transformación de la mercancía. Los pasivos son todas aquellas cosas que tiene tu empresa, pero que no necesariamente influyen en este proceso. ¿Vale? Ahora, ¿qué puede ser un pasivo? Tu edificio, ¿no? El edificio va perdiendo valor, no el terreno, ¿sale? El edificio. El terreno puede que tenga mucho o poquito valor, eso es indiferente. Pero el edificio va perdiendo valor cada que va pasando. ¿Tú comprarías una casa que tiene más de 100 años para vivir, por ejemplo? No. ¿Sí? Hay algunas que tienen 30 años y ya se están deshaciendo. Entonces, los activos son aquellos que ganan valor y los pasivos son aquellos que van perdiendo su valor en la empresa. Vamos a saltarnos esto. Ok.
619. Hacemos este cálculo y descansamos también. ¿Sí? Bien, les contaba yo que independientemente de qué compañía seamos o de qué negocio queramos emprender, vamos a necesitar pedir un préstamo siempre, sí o sí. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Tienes dinero para abrir ahorita una estética? No. ¿Tienes dinero para... Ok. Entonces, necesitamos un crédito sí o sí. ¿Qué crédito me conviene más? ¿Qué crédito me conviene más? ¿O qué me pide la gente para prestarme dinero? ¿Cómo qué? Una garantía. Pero aparte de la garantía no me piden nada. No es IVA. Interés. ¿Qué son los intereses? Sí. ¿Y cómo se calculan los intereses? Te prestan 100,000. Cinco años. ¿Cómo calculo los intereses? O sea, si yo te digo, mira, hago préstamos de 10,000 pesos a pagar en 3 años, ¿le entras o no? Les presto 10,000 pesos a pagar en 5 años. ¿Por qué no? ¿Pero qué tanto más? O bueno, te los presto a 1 año, me los pagas en 1 año. ¿Qué es lo importante, chicos? Sí, pero en el préstamo. La tasa de interés. ¿Han escuchado esa palabra? Seguramente se la han escuchado a sus papás. Bueno, ¿qué es la tasa de interés o cómo funcionan las tasas de interés? Cuando a ti te prestan dinero, un porcentaje de ese dinero lo tienes que pagar adicional al dinero que te prestaron. ¿Cuánto es lo que cobra normalmente una tarjeta de crédito de interés? Hay algo que se llama, no sé si lo han escuchado, costo anual total, ¿sí? Que me dice ya lo que voy a pagar sí o sí, porque antes eran medio tranzas los bancos y te decían, no, pues te cobro tanta tasa de interés, y tú decías, es poquito, va, y te cobraban de más, y te decían, bueno, es que eso era la tasa de interés, pero faltaban las comisiones del vendedor, y la comisión del banco, y el bono por no sé qué más. Entonces dices, bueno, dime cuánto me vas a cobrar, ¿no? Ya con todas las chivas que le vas a meter, cuánto es el costo anual total. Entonces, por ley,
obligaron a los bancos, hace no mucho, no tiene 5 años que hicieron esto. Y dicen, dile a la gente cuánto le vas a cobrar de interés al año. Mi préstamo es a 5 meses, no importa, tú dile cuánto es al año, para que él más o menos vea la proporción. Obviamente, si el costo anual total es del 10%, en medio año el costo anual total sería al 5%, ¿no? Y así tú como usuario, como persona normal, pues puedes calcular tus préstamos. ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? Pues yo veo que mi papá agarra el plastiquito, lo pasa en todos lados y le dan un montón de cosas, ¿no? Y ya está. Pero no funciona así de fácil. La mayoría de las tarjetas de crédito te cobran un 60% de interés anual de lo que tú pidas. Entonces, ¿por qué las usan, no? Están locos, porque bueno, es la única forma de que tengas crédito en todos lados. Porque si tú llegas con el del Liverpool o el del Walmart y le dices, oye, préstame, ¿no? Te van a decir, no. Hoy no presto, mañana sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo le hago para que el del Walmart me preste? No te va a prestar. Quien te va a prestar es el banco. Pero te va a salir el 60% anual. Si es que no pagas. O el tiempo que quieras que te esté prestando. ¿Sale? Sacan sus promociones donde te dicen 0% o meses sin intereses, ¿no? ¿Qué significa meses sin intereses? Bueno, que esta tasa no aplica siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tú cumplas con tus pagos. Porque si uno de esos pagos, imagínate que te prestan 10,000 pesos, ¿no? Te dicen, 10 meses sin intereses. Entonces, ¿cuánto tienes que pagar cada mes? ¿Cuánto? 1,000 pesos. Entonces, tú vas pagando 1,000 pesos en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, pero para el mes 4 no pagas. ¿Qué es lo que pasa con mi deuda? Bueno, esos 1,000 pesos que tú tenías que pagar, se les carga automáticamente el costo anual total. ¿Que al mes cuánto sería? Perdón, al año. ¿Cuánto tendrías que pagar? 1,600, ¿no? Pero, como es solamente un mes, ¿cuánto tienes que pagar? La proporción, ¿no? Pero te dice, no, es que ¿qué crees? Que hay una tasa de intereses moratorios. Y entonces terminas pagando casi el doble en ese mes que no pagaste. Ese es el truco de las tarjetas de crédito. El que tú no pagues tus meses sin intereses, por eso te prestan. Porque hay un resto de gente que se le olvida pagar, que se atrasa en un pago, que se equivoca de día. Que las tarjetas de crédito no te están diciendo, oye, hoy te toca, te dicen, ahí te acuerdas, ¿no? Ahí te acuerdas los días que son. Y cada mes cambian. Entonces, es un bronconón, ¿no? O sea, pedir lana que no tienes es un bronconón. Parece, señorita. Parece. Vaya al baño a mojarse la cara y regresa. Ok. Entonces, ¿cómo calculo yo cuál es el mejor préstamo que puedo pedir? Pues el que tiene la tasa de interés más baja. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Ok.
Obviamente las tarjetas de crédito no son una opción para pedir un préstamo en su negocio, ¿verdad? No son una opción porque el interés es hasta del 60%. Entonces, ¿qué sí sería o cuál sí sería una buena tasa de interés? Ok. Una compañía contrata un crédito de $150,000 a un año al 13%. ¿Eso qué significa? ¿Perdón? Tiene que pagar 150,000 más el 13%, ¿no? Bien. El banco descuenta el préstamo y requiere un saldo compensatorio del 10%. ¿Eso qué es? Lo que les decía, ¿no? La trampita que meten siempre los bancos. Ok, yo te presto al 13%, pero necesito una compensación del 10%. Entonces, ¿cómo queda? Primero, ¿cuánto tengo que pagar de interés? No. No, las tasas, y esto es importante, las tasas no se suman, ¿eh? Nunca sumen una tasa con otra. Porque a veces así pasa, vamos al centro comercial y dice 20% sobre el descuento, y si tiene 30%, tú dices, pues 30% más 20%, 50% de descuento, y no funciona así, ¿vale? Las tasas nunca se suman, se aplican y se vuelven a aplicar al resultado, ¿va? Ahí les va. Vamos a hacerlo como dice su compañera y vamos a hacerlo de la otra forma. Primero, ¿cómo le saco a 150,000 el 13%? ¿Una regla de 3? ¿Cómo? 13 entre 100, ¿no? 13 por 150,000 entre 100. Bueno, les ahorro un paso. Esto lo explico también en los videos, pero bueno, no importa. Les ahorro un paso. Imaginen que yo tengo una pizza, ¿sí? ¿Esto qué porcentaje de pizza es? 100%. Entonces, 1 es 100%, ¿ok? Media pizza. ¿Y el número? ¿Cuánto es la mitad? La mitad. Un medio. Pero la mitad de 1. 0.5. Entonces 0.5 es, ¿cuánto? En tasa, 50%. 0.4, 40. 0.3, el 30. Si yo quiero sacar el 7%, ¿cómo se expresa en decimales? 0.07, porque 0.7 es el 70, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico un número por un decimal, lo que obtengo es la tasa de ese número. Ejemplo, ¿cuánto es 100 por 0.5? ¿Trajeron su calculadora?
La pedí, ¿Cuánto es? 50. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con esta multiplicación obtuve el 50%. Ahora, ¿cómo obtengo el 13% de 150? ¿Cómo? ¿Cómo? Multiplico 150.000 por 0.13. ¿Alguno de ustedes quiere ir a la universidad? Levante la mano bien alto. Bien alto. Ok. ¿Los demás no? ¿Hasta aquí? Ya. Quien tenga la intención de ir a la universidad, hay un obstáculo entre ustedes y la universidad, que es el examen de admisión, ¿no? En el examen de admisión no dejan utilizar calculadoras, para nada. Y te piden hacer cálculos muchísimo más complejos, pero mucho más complejos, que los que les voy a pedir aquí. Entonces, voy a hacer una analogía. Si yo quiero correr los 100 metros planos en una carrera, ¿qué tengo que hacer antes de correr? Entrenar, practicar. Si yo agarro y me aviento sin practicar a correr los 100 metros planos, pues a lo mejor corro 50 y gateo otros 50, ¿no? O me desmayo a la mitad, no sé. Entonces, si ustedes no practican las sumas, las restas, las multiplicaciones en clase, pues ya saben que pueden esperar para el examen de admisión. Yo les recomiendo que no usen la calculadora y que todos los cálculos que vamos a hacer, que son muchos, los hagan a mano, ¿va? Si quieren entrar a la universidad, si no, de la calculadora. Entonces, ¿cuánto es? 19. ¿Esto qué es? El interés. Bien. Ahora, ya tengo el interés. ¿Qué me falta? El otro 10%. ¿Y eso cuánto es? Ok. ¿Cuánto es el 10%? ¿Cuánto es? De 150.000. 15.000. Sí. Entonces tengo la tasa de interés, que es 19.500, y tengo el saldo compensatorio, que es 15.000. ¿Sale? ¿Cuánto suman estos dos? 34.500. Muy bien. ¿Esto qué es? La lana que yo le tengo que pagar al banco porque me preste 150.000. Entonces, en realidad, ¿cuánto dinero me va a quedar si yo le quito esto a 150.000? No, 125.500, ¿no? 115.500. No se confíen mucho del libro porque hay unas partes donde está mal, ¿eh? Bueno, todos los libros tienen errores siempre. No, 500, ¿verdad?
115.500. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago con eso? Lo que me dice aquí es que tengo que hacer o tengo que aplicar una fórmula para saber el costo de la deuda a corto plazo. ¿Sale? Esa formulita es intereses pagados sobre réditos recibidos. Que se traduce en, ¿cuánto pagamos de intereses? 19.500 sobre el dinero real que nos prestaron. ¿Y esto me da cuánto? ¿Hagan la división? ¿O no? ¿Cuánto? Esto entre esto, ¿cuánto es? Que es lo mismo que 16%, ¿no? ¿Sí o no? Porque quedamos que esto es el 16%, ¿no? ¿Se entiende o no? Que no es lo mismo que el 26%, ¿no? Por ahí. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el costo? El costo de mi deuda, o sea, lo que yo tengo que pagar de esa deuda, pues el 16%. ¿Sale? Nótese que el costo efectivo del crédito es sustantivamente mayor que la tasa de interés estipulada. Bueno, vamos a descansar, ¿no? Porque ya vamos a descansar y regresamos y les explico qué es una acción y un bono, ¿va? ¿Media hora? ¿Sí?